Sí, justamente en tocó el Finlandia, tema. a ver si ese tema puede ponerse de alguna forma aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, claro. A ver, lo que voy a hablar yo es justamente lo que vos me propusiste la última vez que vine, si es posible adaptar al modelo finlandés, pero sin ser Finlandia, con jóvenes con otros problemas, como podría ser la pobreza o no tener una carrera definida. Mm, Aunque te corrijo, el hecho de no tener una carrera definida, en este caso, no sería un problema, es simplemente una época transitiva en la cual el individuo está planteándose una decisión tan compleja que lo va a que lo va a afectar durante toda su vida. No es un problema en sí mismo. Lo que sí es un problema es justamente lo que vos decías, la pobreza que se vive en la región. Y el principal problema de la aplicación de este modelo, porque no es imposible aplicarlo, el problema es que es imposible aplicarlo ahora gracias a la política ineficiente que tenemos. La educación en nuestra parte del mundo sí. sufre un gran abandono por parte del Estado, porque si bien es pública en parte, no como en Finlandia que es 100% pública, sufre, como ya dije, un gran abandono por parte del Estado, como por ejemplo sucedió en localidades como La Plata. ¿Te acordás en esta época, en estas semanas de frío, rondando los 3 grados, incluso menos? Habían colegios, en la gran parte, casi todos, no podían climatizarse, no tenían las instalaciones hechas para poder tener unas temperaturas adecuadas, por lo Claro. cual muchos colegios dejaron de dictar clases. No sé si Sí, sí, recordás las sí, sí. manifestaciones que hubo. Bajo esta problemática, el Estado recomendó que los alumnos calienten las aulas con calor humano. No, increíble. Sí, Con calor humano. Esto sucedía porque el Estado no hacía las instalaciones correspondientes, ya que según informa la Dirección General de Cultura y Educación, 350 aulas de la localidad presentaban problemas, teniendo una falta parcial o total de las obras. Además de que, en 2 de cada 5 casos, la obra ya está finalizada y está a la espera de la inspección de la habilitación por parte de la prestaría o en ejecución, mientras que en 1 de cada 3 está planificada. mm, Esto tampoco sorprende, ya que según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se destina a cambio de dólar blue actual de 300 pesos solamente unos 3 millones de dólares, o el 3,1% del PBI, que es la cifra más baja del 2010. O sea, claro. no hay inversión en la educación pública. Sí. Además, también podemos mencionar que siempre fue una herramienta para la política de la educación, nunca fue algo Mm. que realmente se preocupen. Justamente desde la época de Perón y Evita fue una herramienta de adoctrinamiento hasta el día de hoy. No, Como, aparte cuando hubo inversión, por ejemplo, en la época de Néstor Kirchner hubo mucha inversión en educación, pero no llegaba, no había mejoras. O sea, era como plata que se iba que se la llevaban. tirando porque no se invertía el 6% del PBI en la época de Néstor, pero no estaba materializado. No, claro, se la llevaban, te digo. Pero fuera de eso, también fue una herramienta, como te digo, para adoctrinar a los jóvenes y esparcir sus ideologías de la manera más sucia que se puede Mm, pensar. Como podemos ver con Perón y Evita, con libros como Al colegio con Perón y Evita, en sí, las que se le exaltaban las figuras de los líderes políticos con frases como mi hermanita y yo amamos a mamá, papá, Perón y Evita, claro. o mi abuelita tiene 60 años, está jubilada, gracias a Eva Perón, ya no hay más ancianos que pidan limosna. Pero esto Mm, también está en la actualidad, aunque un poco más disimulado, pero no del todo, ya vamos a ver. Sigue siendo igual de evidente que siempre. Como casos como el de la profesora de historia Laura Radetich, no sé si sí, sí, sí. recordás que le gritaba al alumno por... Fue un video de hace unos meses que le gritaba a un alumno, que le decía de todo y discutía y demás. Claro. Y nuestro presidente Alberto Fernández, que recordemos es profesor de Derecho, Sí, no la condenó, sino que simplemente dijo que era un debate acalorado. claro. O sea, tenés a la profesora ejerciendo su poder por encima del alumno por pensar diferente, maltratándolo por pensar diferente, y para el presidente, que también fue profesor de Derecho, es simplemente un debate acalorado. Claro, sí. Pero no es solamente en la época de Eva y de Perón que se repartían este tipo de materiales a los alumnos con exaltaciones políticas. El gremio SUTEBA, el gremio de profesores, Es el gremio docente de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. claro, que por los 45 años de la primera ronda de las abuelas de Plaza de Mayo, el sindicato de Roberto Baradel hizo llegar a las escuelas bonaerenses unos materiales para primer nivel hasta tercero, o sea, jardín hasta secundario,
materiales justamente alusivos a la fecha, pero no alusivos en el sentido de conocer lo que sucedió y estar informados sobre el tema, sino que, bueno, para los niños eran canciones para cantar en familia y para los más grandes, videos de la propia Ede de Bonafine hablando sobre el mundo empresario, cuestionando al neoliberalismo y todo esto en lenguaje inclusivo. Claro. Que, seamos sinceros, solamente lo habla a la izquierda y te puedo explicar más o menos por qué. Entonces, redondeando, podemos decir que este modelo es perfectamente aplicable en básicamente cualquier parte del mundo, pero se necesitan recursos, que es algo que no tenemos, ya vemos el dólar a 300, y aparte se necesita gente que esté dispuesto a aplicarlo, cosa que no tenemos, y en parte también es nuestra culpa por haberlos elegido, pero sobre todo es de ellos por no hacer bien su trabajo. Sí, dólar 309. Ya estamos en 309. Así que sí. Yo cuando entré a la radio estaba en 301 y hoy ahora está en 309. Entré en 301. Ayer no estaba 301, o sea... Ayer estaba 301. 8 pesos. Yo entré a la radio y estaba 301 en la puerta y cuando me senté estaba 309 ahora. Así que bueno. ¿Compraste dólares vos? No. Porque te veo festejar con el 309. No, ojo, bien. Bueno, vamos ahora a tener un invitado. Vamos a ver si ya llegó al piso. Vamos, si querés, a Hernán, a un tema y ya volvemos con el invitado, que es Sergio Salto, periodista profesional de la salud, que va a estar aquí presente con nosotros. Vamos a un tema y ya volvemos.